Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hace tiempo que no teníamos la oportunidad de hacer un viaje como este. Sin embargo, hoy es momento de centrarnos en una sola historia, bastante interesante y escalofriante también. Al hacer este viaje, les voy a pedir principalmente dos cosas, pasajeros. La primera es que tengan en cuenta que este relato está basado en hechos completamente reales. Y lo segundo es que se aseguren de llegar al final, ya que este es sumamente escabroso y además, quien nos hizo favor de compartirlo, nos ha hecho llegar también un video bastante particular. Queridos pasajeros, como ya no voy a volver a tener contacto con ustedes en este viaje, antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez los invito a añadirse a mi red social en Instagram. Ahí me encuentras como LocuTonyMX. Te espero y por supuesto comparte tu relato. Lo estamos recibiendo en la bandeja desolada. Mi desolado es @gmail.com. De antemano, gracias. Ahora sí, pasajeros, por favor preparen bebida y botana, abrochen su cinturón, inclinen su asiento y echen a volar su imaginación porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El árbol de las ratas. El mes pasado me mandaron a Querétaro por un proyecto del gobierno con relación a la salud. Soy dentista y mi trabajo era atender a la gente de varios pueblos, cerca de una ciudad que mejor no menciono por privacidad. Lo que sí puedo decir es que el trabajo me llevó por muchos caminos de terracería y a visitar pueblos que parecían haberse quedado en el tiempo, donde la vida era tranquila y sin tanto relajo. La gente vivía sin las prisas y el ruido de las ciudades grandes. Todo se sentía diferente, como si el tiempo avanzara más despacio. Para ahorrar los viáticos que me daba el gobierno, me movía en transporte público. Los autobuses rurales eran viejos, pero cumplían, y me permitían ver mejor el entorno y a las personas que vivían allí. Podía ver a los campesinos en los campos, a los niños jugando en las escuelas, y a las señoras vendiendo sus productos en puestos improvisados. Todo eso me daba una perspectiva diferente de la vida en esos pueblos, y me hacía valorar las cosas simples que, en la ciudad, uno ni se fija. Un día, me dirigí a un pueblito fuera de mi ruta normal. Apenas había oído de ese lugar, pero me dijeron que necesitaban asistencia dental. Así que allá iba. Antes de salir, el encargado de la pensión donde me quedaba me miró con algo de preocupación y me dijo: «Por ese rumbo, tenga cuidado, joven». No quise preguntar más, y solo le agradecí el consejo. Sus palabras sonaban serias, como si hubiera algo más, pero no insistí. Pensé que eran supersticiones o algo sobre el camino. El autobús me dejó en un cruce donde las vías del tren se encontraban con la carretera. Del otro lado de las vías comenzaba un camino de tierra que llevaba al pueblo. El paisaje estaba rodeado de campos y algunas construcciones aisladas. Al cruzar las vías, vi algo que me dejó sorprendido. En medio del cruce, donde debería haber una simple alcantarilla de drenaje, había un árbol enorme que crecía desde dentro de la alcantarilla. No era cualquier árbol. Su tronco era tan ancho que bloqueaba el paso de vehículos grandes, obligando a quienes iban en coche o en camión a buscar rutas alternativas. Las raíces salían del borde de la alcantarilla, agrietando el concreto y extendiéndose por el suelo, como si el árbol se aferrara al lugar. Era impresionante ver cómo un árbol así podía crecer en un lugar tan raro, como si desafiara la lógica. Lo curioso era que las vías del tren seguían despejadas. El árbol crecía justo al lado, sin estorbarlas,
como si alguien hubiera plantado el árbol con precisión para no obstruir el tren. Pensé que el árbol estaba ahí por alguna razón específica, como si marcara un límite o señalara algo. Parecía demasiado intencional, y empecé a preguntarme, ¿qué historia habría detrás de eso? Me acerqué para verlo mejor. En la corteza había símbolos tallados, patrones y figuras que no reconocía. Algunos parecían antiguos, otros más recientes. Toqué uno de los grabados y sentí una textura diferente, como si el árbol hubiera cicatrizado alrededor del símbolo, incorporándolo. Era raro cómo se sentía al tacto, como si el árbol tuviera una especie de memoria de esos símbolos. El árbol tenía hojas verdes y frutos secos, típicos de la región. A simple vista, los frutos eran normales, como los que había visto en otros árboles durante mis viajes. Recogí uno del suelo y noté que tenía pequeñas marcas naturales, que formaban patrones curiosos, casi como los símbolos en el tronco. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de que no parecían simples marcas. Era como si esos patrones hubieran sido diseñados. Algo difícil de creer, pero imposible de ignorar. Guardé el fruto en mi bolsa, pensando que tal vez podría mostrárselo a alguien después. Los locales pasaban junto al árbol sin prestarle atención. Algunos peatones y motociclistas pasaban sin problema por los espacios que dejaban las ramas y el tronco. Parecía tan parte del paisaje que la gente simplemente lo ignoraba. Intenté preguntarle a un señor que venía con una bolsa en la mano. «Disculpe, ¿sabe algo sobre este árbol?». Me miró un segundo y, sin decir palabra, siguió su camino apresurado. Esa reacción me pareció rara. Su mirada reflejaba algo de incomodidad, como si prefiriera evitar el tema. La indiferencia de los locales y el silencio del señor solo aumentaron mi curiosidad sobre el árbol y sus misterios. Resultaba extraño que algo tan imponente fuera ignorado por todos. Parecía haberse convertido en parte del paisaje, algo cotidiano para ellos. Me pregunté cuánto tiempo llevaría ahí y por qué nadie parecía interesado en él. Además, noté que en las cercanías no había otros árboles similares. Este parecía ser único en su tipo y ubicación. Continué mi camino hacia el pueblo, pero no podía quitarme el árbol de la cabeza. Al llegar observé cosas bastante raras. En los postes de luz y en las entradas de las casas colgaban amuletos hechos con ramas y cintas rojas. En las puertas y ventanas de las casas también colgaban amuletos y símbolos similares a los que vi en el tronco. Intrigado por todo lo que había visto, empecé a preguntarle a la gente del pueblo sobre el origen de ese árbol tan raro y los amuletos que colgaban en las casas y postes. Pero muchos no querían hablar del tema. Cada vez que mencionaba el árbol o los amuletos, me daban respuestas muy vagas o cambiaban la conversación, como si tocar esos asuntos les incomodara. Algunos simplemente me decían que el árbol siempre había estado ahí y que mejor ni hacer muchas preguntas. El silencio y las evasivas me hacían sentir que había algo más detrás de esta actitud, como si todos compartieran un secreto del cual no estaban dispuestos a hablar. Al final, una persona mayor aceptó contarme la leyenda. Me habló bajito y con cara seria, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Según lo que me contó, hace muchos años, los restos de una bruja fueron arrojados a esa misma alcantarilla. Nadie sabía bien cómo llegaron ahí, ni quién lo hizo, pero desde entonces, el árbol empezó a crecer. No era un árbol cualquiera. La forma en que había salido del drenaje, lleno de vida, indicaba que algo más que agua sucia corría por ese lugar. El señor me explicó que los amuletos que colgaban en las casas y postes eran para protegerse de la influencia de la bruja,
La persona mayor me explicó que la gente del pueblo evitaba pasar por el cruce durante la noche, ya que había quienes decían que a veces se podía escuchar un susurro saliendo del árbol, como si algo quisiera comunicarse desde adentro. También me contó que había quienes afirmaban que el árbol nunca se secaba, incluso en épocas de sequía fuerte, y que sus hojas siempre estaban verdes, como si algo más lo estuviera alimentando. Los amuletos, hechos con ramas y cintas rojas, servían para mantener a raya cualquier energía negativa que pudiera venir del árbol. Esa plática me dejó pensando todo el día. Era evidente que, para los lugareños, el árbol y los amuletos no eran solo curiosidades, sino que representaban algo mucho más profundo y misterioso. Mientras seguía mi camino hacia otros pueblos, no podía dejar de pensar en todo lo que me habían contado. La imagen del tronco grueso saliendo de la alcantarilla, las ramas llenas de hojas y los amuletos colgando en las casas, se quedaron grabadas en mi mente. A pesar de que mi trabajo no siempre me llevaba a ese pueblo, empecé a encontrar cualquier pretexto para regresar al cruce. Había algo en ese árbol que me jalaba de una forma que no podía entender. Y cada vez que tenía chance, buscaba cómo volver. Hasta en días que no tenía nada que hacer en esa zona, me lanzaba al pueblo. Les decía a todos que iba al mercadito local. La verdad, no necesitaba una excusa para mí mismo. Era más para los demás. Para entrar a ese pueblo, hay que pasar por un punto de control, donde están los del cártel que manejan todo el lugar y las áreas cercanas. La excusa del mercadito era lo que les decía a ellos, para evitar broncas y preguntas. Nadie pasaba por esos caminos nomás porque sí, y mi curiosidad por el árbol y los amuletos no era algo que pudiera contarles. Una y otra vez, terminaba sentado en una placita cercana, a una cuadra del árbol, desde donde se podía ver bien por su tamaño. Observaba también las casas con los amuletos colgando de las puertas y ventanas. Cada visita aumentaba mi interés y me hacía pensar si algo raro de verdad había influido en la existencia del árbol. Y en esas costumbres, pasaba buen rato observándolo todo desde lejos, tratando de encontrar alguna explicación sencilla para el árbol y para los amuletos. No podía dejar de preguntarme si en verdad había algo extraño detrás de todo eso. Algo que no se pudiera explicar fácilmente. Cada vez que lo miraba y veía los amuletos, me seguían más preguntas y nunca encontraba respuestas claras. Tal vez era solo mi imaginación. O tal vez las palabras del viejito me habían dejado una espina clavada más profunda de lo que quería admitir. Pero no podía dejar de pensar en eso. Y volvía una y otra vez, como si algo en ese árbol me llamara y no pudiera evitarlo. Cuando pensaba que ya lo iba a dejar y seguir con mi vida, la imagen del árbol volvía a mi cabeza y me hacía regresar. Era como si una parte de mí necesitara estar cerca de él, aunque no supiera exactamente por qué. En una de mis visitas, mientras veía el árbol de cerca, noté algo que me dejó bien sacado de onda. Vi como una tarántula salía del tronco y atacaba a una rata que andaba por ahí. Esto me pareció bien raro, pues no es común ver a esos animales juntos y menos en un árbol. La escena fue tan inesperada que me acerqué más, tratando de entender qué estaba pasando. Parecía casi como de otro mundo, como si el árbol atrajera a esos animales de una forma que no tenía sentido, haciendo que compartieran un espacio que, en condiciones normales, no lo harían. Cuando me acerqué, encontré 2 nidos. De un lado del tronco, justo entre la alcantarilla y las primeras ramas, encontré un nido de ratas. Luego, al revisar la parte de atrás del tronco, hallé un nido de tarántulas,
Que ambos animales estuvieran en el mismo tronco me pareció muy raro, ya que no es común que estos bichos compartan un árbol como su casa. Era como si este árbol no solo fuera raro por su tamaño y lugar, sino también por la relación extraña entre los animales que vivían en él. No era algo que pudiera dejar pasar, y me quedé pensando por qué estos dos animales habrían escogido el mismo lugar para hacer sus nidos. Este descubrimiento solo hizo que mi curiosidad aumentara y que quisiera entender qué estaba pasando ahí. Con más dudas que nunca, me puse a investigar si era común que ratas y tarántulas compartieran un árbol. Pasé horas buscando información, revisando artículos y preguntando en internet. Descubrí que aunque había casos de árboles que podían albergar ratas o tarántulas por separado, era extremadamente raro que ambos vivieran en el mismo tronco. Parecía que todo desafiaba la lógica. Esto me llevó a hacer más preguntas, incluso a buscar gente que supiera de animales, para ver si me podían ayudar. Las respuestas que conseguía solo me dejaban más confundido, ya que todos decían que lo que yo había visto no era común. En cada foro donde preguntaba, la gente mostraba curiosidad, pero nadie tenía respuestas claras. Algunos decían que podía ser algo raro y aislado, mientras que otros sugerían que podía tener algo que ver con algo fuera de lo normal, algo que la ciencia no podía explicar aún. Esta posibilidad me daba sentimientos encontrados. Parte de mí quería encontrar una explicación sencilla y lógica, mientras que otra parte no podía dejar de pensar que quizá algo extraordinario estaba pasando frente a mis ojos. Por más que trataba de convencerme de lo contrario, la idea de que el árbol pudiera ser más que un simple fenómeno natural se hacía cada vez más fuerte. Esta cosa tan rara me hizo regresar al árbol muchas veces. Cada vez que iba me quedaba un buen rato mirándolo, como esperando encontrar algo más, algo que me ayudara a entender. Pasaba horas viendo cada rama, cada hoja, cada detalle del tronco, buscando alguna señal o pista que me dijera qué onda con el árbol. Una tarde, luego ya de casi 10 días de estar yendo a mirar el árbol, sin entender lo que se escondía más allá de lo que se decía entre la gente, me di cuenta de que, a diferencia de las casas y postes del pueblo, en el árbol no había ni un solo amuleto colgando. Me resultó curioso que, siendo el árbol un foco tan evidente de rarezas, no tuviera ninguna de estas protecciones que parecían tan importantes para los habitantes. Decidí dar un paseo por el pueblo para despejar mi mente. Las calles estaban tranquilas, y en cada puerta y ventana colgaban amuletos hechos con ramas y cintas rojas. Al pasar por la pequeña tienda de abarrotes, vi a la dueña colocando más amuletos en la entrada. Me acerqué y le comenté que había notado esos adornos por todos lados. Ella me miró con una sonrisa nerviosa y me dijo que eran para protegerse de las malas energías. Sin entrar en detalles, mencionó que era una costumbre antigua del pueblo. Le pregunté si tenían algo que ver con el árbol en las afueras, pero su expresión cambió y con un tono más serio me aconsejó que era mejor no hablar de eso. Continué mi camino y sin darme cuenta, llegué a la pequeña iglesia del pueblo. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se escuchaba un murmullo de oraciones. Entré con cautela y vi al padre encendiendo velas frente a un altar, adornado con más amuletos y símbolos similares a los del árbol. Me acerqué y le comenté que me llamaba la atención la devoción del pueblo por esas protecciones. El padre suspiró y me explicó que desde hacía generaciones tenían la creencia de que ciertas fuerzas rondaban la zona, especialmente alrededor del árbol,
Los amuletos servían para mantener esas influencias alejadas de sus hogares y seres queridos. Le pregunté por qué no colocaban amuletos en el árbol mismo para contrarrestar esas fuerzas directamente. El padre me miró con seriedad y me dijo que el árbol era mejor dejarlo en paz. Interferir podría despertar cosas que no comprenderíamos. Esa respuesta me dejó pensativo y, aunque quería saber más, sentí que era mejor no insistir. Salí de la iglesia y me quedé un momento en la entrada, viendo cómo el sol empezaba a caer. En la plaza, un grupo de niños jugaba en círculo. Cantaban una canción que no había escuchado antes. En el árbol viejo, sombras van. Si te acercas mucho, te atraparán. Me acerqué un poco para escuchar mejor. Los niños parecían concentrados, casi serios, lo cual me extrañó. Uno de ellos tenía un papel en las manos, como si fuera un tesoro. Al verme bajaron la voz, pero siguieron con su juego. Me acerqué y les pregunté a qué estaban jugando. Se miraron entre ellos. El niño del papel lo escondió detrás de su espalda. Una niña, evitando mi mirada, me respondió que no estaban haciendo nada. Yo, cuidando no asustarlos, les dije que había escuchado que estaban cantando una canción que sonaba bastante curiosa. Otro niño dio un paso atrás y en voz baja me dijo que yo no era del pueblo, así que no debía escuchar esa canción. Yo no insistí con la canción, pero sí quería ver el papel que tenía el otro niño. El dibujo, pues. Así que, sacando un billete de 50 pesos, le dije que se lo daría si me dejaba ver el dibujo. El niño dudó, pero al final me extendió el dibujo. Era sencillo, hecho con lápices de colores. Se veía el árbol que está en las afueras del pueblo, inconfundible por sus ramas torcidas. Alrededor había figuras oscuras, como sombras con forma humana, pero sin detalles. Honestamente, era un dibujo bastante perturbador, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que lo había realizado un niño. Le regresé el dibujo y le pregunté qué eran las cosas alrededor del árbol. El niño bajó la mirada y me respondió que eran los espíritus. Yo apenas le iba a preguntar de qué espíritus estaba hablando, pero en eso la niña que había hablado antes se acercó y le jaló la manga al niño y le dijo que ya mejor cada quien se fuera a sus casas. En ese momento todos los niños se dieron la vuelta y se alejaron corriendo. Me quedé ahí parado, viendo cómo se iban. El dibujo y su reacción me dejaron pensando, y así se fueron acumulando cosas raras, que solamente hacían que me siguiera obsesionando con el árbol y con los misterios que le rodeaban. Un día, con la curiosidad a todo lo que daba, me dieron ganas de probar uno de los frutos secos del árbol. Pensé que tal vez el sabor o la textura del fruto podrían decirme algo sobre él, algo que se me estaba escapando. Me acerqué al tronco. Vi los frutos que colgaban de las ramas y al final decidí agarrar uno. Estaban todos arrugados y feos. No parecían nada ricos, pero mi necedad pudo más que mi sentido común y extendí la mano para arrancar uno. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, un chavito del pueblo llegó corriendo hacia mí. Se veía nervioso y me dijo con voz firme que no lo hiciera. Me quedé helado por la advertencia y me detuve en seco. Miré al niño. No tenía más de 10 años y le pregunté si el fruto era venenoso o si me podría enfermar. Me intrigaba por qué estaba tan asustado. Lo que me dijo el niño me dejó sin palabras, con una seriedad que no era normal en alguien de su edad. Me dijo que si me comía uno de esos frutos, la bruja
se quedaría con mi alma. Lo dijo sin dudar ni tantito, como si fuera algo que le habían enseñado y que creía de verdad. Sentí un escalofrío. Y la expresión del niño me hizo pensar bien lo que estaba a punto de hacer. No solo fue la advertencia lo que me detuvo, sino la seguridad con la que el chavito lo decía. No había ni una pizca de duda en sus ojos. Entendí que, para la gente del pueblo, el árbol y la historia de la bruja no eran solo una leyenda. Había un miedo real, una creencia fuerte que los mantenía alejados del árbol y de sus frutos. Tal vez había algo más, algo que yo aún no entendía, pero seguro era más peligroso de lo que pensé al principio. Con mucho cuidado, dejé el fruto donde estaba y me alejé del árbol. Con las palabras del niño dando vueltas en mi cabeza. Mientras caminaba de regreso, no podía dejar de voltear a ver el árbol, preguntándome qué tan cierto sería todo aquello. Por primera vez, me pregunté si realmente quería saber lo que se ocultaba allí. Después de la advertencia del niño, me puse a averiguar si alguien del pueblo había comido uno de esos frutos. Sabía que no podía preguntar directo. Era un tema muy delicado. Y no quería llamar la atención sobre mi curiosidad, así que empecé a hacerlo con cuidado, preguntando de manera casual y viendo las reacciones de la gente. Conforme pasaban los días, me di cuenta de que incluso mencionar el árbol incomodaba a la gente. Algunos evitaban responder, otros solo negaban con la cabeza, y unos cuantos me decían que no me metiera más, que era mejor dejar las cosas así y no buscarle. Pasó más de una semana antes de que alguien me diera una respuesta diferente. Según me contaron, había una persona en el pueblo que, hace tiempo, había comido uno de los frutos del árbol. Al principio la información era muy vaga, pero mientras seguía preguntando y ganándome la confianza de algunos vecinos, empezaron a contarme más. Esa persona había cambiado después de comer el fruto. Me decían que antes era alegre, pero que después del incidente se quedó sin ganas de nada. Sin perder tiempo, me dirigí a su casa ubicada en una zona apartada del pueblo. Era una casita que parecía olvidada. Las ventanas tapadas con tablones y la puerta adornada con más amuletos de lo normal. Toqué varias veces y después de un momento una mujer mayor abrió la puerta apenas una rendija. Sus ojos reflejaban cansancio y preocupación. Le expliqué que estaba investigando sobre el árbol y que había oído hablar de un familiar suyo. Quería entender qué le había pasado. La mujer dudó, pero al final me dejó entrar. En el interior de la casa estaba en penumbras, con amuletos colgando de las paredes y velas encendidas en cada rincón. Me condujo a una habitación al fondo. Al abrir la puerta, vi a un hombre sentado en una silla de espaldas a nosotros, mirando fijamente hacia la esquina de la habitación. Estaba inmóvil, como una estatua. Su ropa estaba arrugada y sucia. El aire olía a encierro y abandono. La mujer me contó que, después de comer el fruto, él había regresado a la casa, había tomado una silla y se había sentado en esa esquina. Desde entonces, no se había movido ni para comer, dormir o ir al baño. Simplemente permanecía ahí, día y noche, mirando hacia la pared. Había intentado todo. Médicos, curanderos, pero nada funcionaba. Lo más inquietante era que, a pesar de no comer ni beber, seguía con vida. Observé al hombre más de cerca. Su piel tenía un tono pálido, casi grisáceo. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si no hubiera nadie adentro. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que respiraba.
pero apenas de forma perceptible. La mujer me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que esa era la razón por la que nadie se atrevía a desafiar las creencias del pueblo. El árbol y los frutos estaban malditos, y su familiar era la prueba viviente de ello. Aún intrigado por todo lo que había visto y escuchado, me senté en la sala con un vaso de refresco en la mano, mientras platicaba con la mujer y con otros miembros de la familia que en ese momento estaban en la casa. No quería meterles presión, así que les dije que mi intención no era incomodarlos y que entendía si no querían hablar de lo que había pasado. Sabía que era algo bien difícil y doloroso. El ambiente estaba tenso. Podía ver la tristeza en sus caras y el peso de los meses de aislamiento que habían aguantado. Pero la familia decidió confiar en mí. Me contaron que desde que pasó el incidente, la gente del pueblo les había dejado de hablar. Los habían aislado y ya no tenían nada que perder. Sentí la desesperación en sus palabras. La necesidad de sacar todo lo que habían guardado por tanto tiempo. Así fue como, al final, se animaron a contarme toda la historia detrás del árbol y lo que había pasado con su ser querido. La víctima nunca había creído en la leyenda del árbol. Para él eran solo cuentos para espantar a los chamacos y que no se acercaran. Un día, en un acto de desafío, decidió comerse uno de los frutos del árbol. No fue una decisión que tomara a la ligera. Quería demostrarle a todos los del pueblo que no había nada que temer, que eran puras historias inventadas. Pero desde el momento en que lo hizo, algo cambió. Se regresó a su cuarto, tomó una silla y se sentó a mirar a una esquina. No hubo otra reacción, ni una palabra. Se quedó así, como si algo le hubiera quitado el alma y lo hubiera dejado atrapado en ese estado. La familia hizo todo lo posible por ayudarlo. Llamaron a médicos, curanderos, pero nadie podía explicar lo que le pasaba. Mientras me contaban esto, podía sentir el dolor y la frustración en sus voces. Me di cuenta de que el pueblo, en vez de apoyarlos, los había rechazado por temor. Entonces, me revelaron la verdadera historia detrás del árbol y la bruja. Hace generaciones, había una mujer que vivía en las afueras del pueblo. La gente decía que practicaba magia negra y que robaba a los bebés que nacían prematuros. Los tomaba de sus cunas y se los llevaba para realizar rituales oscuros. Durante mucho tiempo, nadie supo quién estaba detrás de las desapariciones. Las madres vivían aterradas, sin saber si sus hijos estarían seguros al amanecer. Cuando finalmente la descubrieron, el pueblo entero se llenó de ira. En un acto de justicia por mano propia, la llevaron hasta esa zona y la ejecutaron ahí mismo. Pero antes de morir, lanzó una maldición sobre el pueblo, prometiendo que su espíritu nunca descansaría y que se vengaría de todos. Lo peor fue lo que pasó después de que falleció. El cuerpo de la bruja no fue nada más tirado al drenaje, como me habían contado antes. La familia me dijo que, aunque ya estaba muerta, el cuerpo de ella se arrastró solito hasta la alcantarilla. Se movía de una manera rara, como si algo la estuviera empujando, y se metió al drenaje, desapareciendo de la vista de todos los que estaban ahí. Algunos de los que lo vieron juraban que el cuerpo se retorcía, como si todavía tuviera algo de vida, algo que no podían explicar. Esa imagen se les quedó bien grabada y nadie pudo olvidarla nunca. Me dieron ganas de decirles que estaban exagerando,
pero la neta es que se les veía el miedo en los ojos. Luego, la familia me soltó lo más grueso de todo. Las tarántulas que vivían en el tronco del árbol no eran bichos normales. Eran, según ellos, las almas de todas las personas que la bruja había matado con sus hechizos. Eran almas atrapadas, sin poder descansar, y las ratas que también vivían en el árbol eran, según ellos, las almas de los bebés que la bruja se había comido. Esas pequeñas vidas robadas de forma tan fea ahora estaban atrapadas en esos animales, compartiendo el tronco del árbol con las otras almas. Dicen que cada vez que alguien se acercaba al árbol, las tarántulas y las ratas se movían nerviosas, como si sintieran la presencia de los vivos, tal vez buscando una forma de vengarse o liberarse. La gente del pueblo empezó a contar historias de quienes se acercaban demasiado y luego tenían pesadillas o les pasaban cosas malas. Y eso hizo que todos le tuvieran más miedo y respeto al árbol. En pocas palabras, nadie se quería acercar a ese lugar. Recordé entonces el dibujo que vi en manos de los niños en la plaza. Esa representación del árbol rodeado de figuras oscuras. Tal vez ellos sabían más de lo que aparentaban. Al pensar en cómo se habían dispersado al verme, entendí que el miedo y el silencio era parte de la vida en ese lugar. Ya medio sacado de onda por lo que me contaron, les di las gracias a la familia y salí de la casa casi tambaleándome del susto. Sentía como que la cabeza me daba vueltas mientras caminaba por las calles del pueblo, rumbo al árbol. Todo lo que había escuchado se sentía irreal, pero la manera tan seria en que me lo dijeron me hacía pensar que, para ellos, cada palabra era cierta. No podía dejar de pensar cómo esa bruja, incluso muerta, seguía causando tanto miedo. La gente del pueblo ni quería decir su nombre, como si con solo mencionarla pudieran invocar algo. Mientras caminaba veía a la gente, y noté que algunos me miraban raro, con curiosidad, y otros con lástima, o como queriendo advertirme. Ellos ya sabían para dónde iba y qué quería hacer. Me miraban como si fuera un loco por acercarme a ese árbol después de lo que me habían contado. Cuando llegué al cruce y me acerqué al árbol, pasó algo que me dejó frío. Por más increíble que suene, estoy seguro de que escuché a una rata quejarse con voz de bebé. No fue un llanto normal, ni un chillido, fue una queja. No era una palabra, pero el sonido que salió de esa rata era igualito al de un bebé cuando le duele algo o cuando lo molestan. Me quedé tieso, sin saber si lo que estaba oyendo era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo lo que había oído ese día, el árbol parecía tener vida propia, de una forma que no entendía. Las hojas se movían con el viento, y había algo en ese sonido que me ponía los pelos de punta. Como si, en lugar de ser solo el viento, fueran voces queriéndome decir algo. La curiosidad le ganó al miedo. Con mucho cuidado saqué mi celular. Sabía que grabar ahí no era una buena idea. Los del cártel siempre andaban vigilando y cualquier cosa rara podía meterme en problemas. Aún así decidí arriesgarme. Sin apuntar directo al árbol, ni tratar de sacar una buena toma, enfoqué el celular hacia el suelo, justo donde había visto moverse a la rata y a la tarántula. Grabé unos segundos y pude captar cómo los dos bichos se movían por el drenaje del que salían las ramas del árbol. Me di cuenta de que la tarántula se movía bien despacio,
como si estuviera luchando contra alguien invisible. La rata, por otro lado, se movía de manera extraña, de un lado a otro, como si estuviera perdida, pero siempre volvía al tronco del árbol. Aquí el video que logré captar. Sé que para muchos la evidencia que tengo no es suficiente. Parecerá demasiado ambigua o poco impactante para ser creíble, pero la verdad es que yo no tengo ningún motivo para mentir. Nadie me ha pagado por contar esta historia, y créanme, no gané nada con lo que viví, más allá de un miedo que me sigue acompañando. Solo les comparto lo que vi, y cada quien puede creer lo que quiera. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,